Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros, lo recuperamos, el pastor Sebastián Martínez. Ya me habían preguntado, ¿qué es de Sebastián? Bueno, acá está con nosotros. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, qué placer saludarte nuevamente. Un saludo grande, cariñoso a todas las personas que en diferentes situaciones preguntaron. Ya sabemos que estás de vacaciones, me decían algunos. Sí, sí, Y es muy lindo, no sé, pasar por mi ciudad, por Bahía Blanca, y que la gente diga, ya sabemos porque escuchamos en la radio que Lucho dijo que estás de vacaciones. Estuvimos por la zona de Buenos Aires, ahí en la zona de Boedo, ahí nos ujú, alojamos y pudimos acompañar a los hermanos de Bajo Flores, distrito del pastor Marcelo Quiñones, a quien le mando un saludo grande, y ahí algunos hermanos también relacionaron el nombre con la radio y bueno, fue un placer qué bueno. acompañarlos a ellos. Así que realmente disfrutamos muchísimo y también le mando un saludo grande, grande, grande y cariñoso a María Belén, Mm, locutora de la Red Nuevo Tiempo. claro, estuviste por allá. Tuvimos el placer de poder conocernos in situ, ahí en vivo. Hemos compartido el micrófono desde la virtualidad. Me Ujú, toca cada tanto acompañar el programa Ángeles de Esperanza y, bueno, en esta oportunidad pudimos conocerla a Nuevo Tiempo, no la conocía, fue un placer muy, muy grande, así que realmente lo disfrutamos muchísimo. Le cuento a la audiencia que la primera semana estuvimos en el Congreso de Pastores Educativos que se realizó para toda la División Sudamericana. En la ujú. UNASPI conocimos la Universidad de San Pablo, la que se encuentra el campus Ingeniero Coelho, y luego las otras 2 semanas estuvimos de vacaciones disfrutando de un Mm, descanso con la familia. Por eso se hicieron largas, fue casi un mes que estuvimos ausente del programa. bien, bien, nuevamente quiero agradecer a la doctora Silvia Scholtus y a Leo Meda, el pastor Leo Meda, que creo que se dieron el gusto de estar con nosotros también acompañándonos, pero muchísimas gracias también, así que lo hemos disfrutado eso también. Y bueno, siempre decimos, tenemos un equipo en el cual que si alguno necesita, tenemos con quienes contar. Ujú. ¿Mm? Así que bueno, bien, Sebastián, eh, no sé si preguntarte, porque no te lo pregunté antes, si tendrás saludos ahí a mano o no. No, no preparé ningún saludo Bien, me imaginé, y como con honestidad, nosotros hasta el domingo pasado estuvimos de vacaciones, esta eran semana vacaciones. incorporarnos y traté de no tocar nada. Sí, reconozco que recibí mensajes en Facebook, no los preparé y Ujú, algunos son de las primeras semanas, así que les pido mil disculpas a aquellos que han bien, escrito, mil disculpas les pido a todos, pero bueno, la semana que viene sí organizaremos los saludos para poder cumplir con los amigos de la radio. Sí le mando un saludo, insisto, nuevamente a la gente de la Nuevo Tiempo, tuvimos la posibilidad de estar con Dayana León, con quien sí. compartimos algún tiempo el micrófono allí en la radio de la universidad. Mando un saludo grande a ella, por supuesto a María Belén también, la locutora, conductora de varios programas de la Red Nuevo Tiempo. Le mando un saludo grande a mi amigo Brian Chalá, quien fue el Ujú, que gestionó todo para poder conocer la radio. Y también a un ex alumno tuyo, estuvimos con Tito, que está ajá, ahí sí, sí, trabajando en sí, la Red Nuevo Tiempo. No recuerdo, porque para mí es Tito, no recuerdo el sí, apellido sí. ahora. Le mando un saludo grande también, un gesto muy lindo tuvieron todos ellos de atenderme realmente. Me hicieron sentir muy bien y realmente me atendieron mucho. Fueron poquitas las horas que pudimos estar en la radio, en la Nuevo Tiempo, y la pasamos realmente muy, pero muy bien. A Rodrigo Werner también le quiero mandar un saludo. Ajá, Él es uno de los cantantes de la grabadora Nuevo Tiempo. Tuve la bendición de estar el día que se estaba grabando un clip que es por los ah, 30 años de Adoradores. Así que tuve el placer de estar con Arautus y con un trío que se llama Os Discípulos, ujú, de Brasil ellos, me encantan, yo los escucho mucho, con el pastor Fernando Iglesias, a quien admiro mucho, y entre ellos estaba Rodrigo, que es nacido en Chile, vive en San Pablo, canta, está siempre ligado a la Nuevo Tiempo, y bueno, él me decía, él me vio y me dice, el pastor de la radio de la UAP, me dice, así que me abrazaba y realmente me alegra cosechar ese cariño que alguna vez hemos sembrado a través eh, del micrófono de la radio. qué lindo, qué lindo. Bien, vamos a lo nuestro Dale. entonces, Sebastián. Seguimos estudiando Marcos. Ujú. En esta oportunidad
Me pasó algo interesante, Sebastián. Me acordé de vos cuando empecé a estudiar este tema, porque recuerdo que alguna vez mencionaste que a vos te gustaba ubicarte geográficamente Ujú, en los espacios donde sucedían las historias bíblicas. Yo la verdad que no es que no lo hago, pero no tengo la costumbre. Y vos sabés que caigo en la cuenta de que esta semana lo que estamos viendo tiene que ver con algo que sucedió ahí, en realidad el ministerio de Jesús, lo que cuenta Marcos, alrededor del lago de Galilea, no mucho más allá, ¿no? Yo dije, wow, claro. Bueno, dije, Seba seguramente eso se debe haber dado cuenta enseguida, o hace rato que lo vio. Yo no le había prestado atención. Y es interesante las cosas que suceden como referencia, ¿no? Del otro lado del lago y de este lado del lago. ujú. Interesante, primer punto que a mí me llama mucho la atención es que el autor de este material que estamos estudiando y, bueno, todos los comentadores del Evangelio de Marcos y del resto de los evangelios hablan del lago, pero cuando uno va a la Ujú, Biblia, Marcos no le dice el lago, ujú, Marcos le dice el mar. sí. Y Lucas, un conocido, ya esto lo he dicho, pero hay que repetirlo porque me parece apropiado. Lucas, un conocedor del mundo que había Ujú, viajado por mares, dice el lago, ujú, ¿no? El lago de Genezaret, dice él, ¿no? Aquí es el mar de Galilea. Estamos hablando de la misma masa de agua, ujú, solo que para este jovencito, Marcos, que insisto, escribe eh, a- en los primeros años. ujú, Recordemos que Marcos escribe a los 10, 12, 14 años de la muerte de Jesús. Mucha gente no discutía absolutamente nada claro. porque algunos habían estado ahí. O Ujú, sea, ellos le decían el mar, porque para ujú, ellos era un mar. Entonces, también esto es importante, ¿no? La mirada que cada uno tiene. ujú, Para algunos es un mar, para otros es un lago. Uno se para, yo estuve hace unos días en Capital Federal y uno se para frente al Río de la Plata. Y créanme que uno mira el Río de la Plata, que no le ve el otro lado, la otra orilla, que ya es Uruguay, uno no la ve en ese sector de Buenos Aires, y realmente es un río imponente, pero es un mar, sí. realmente es un mar, es imponente. Claro, uno al viajar muchas veces cruza algún río pequeño, muy pequeño, hablo de ríos de no más de 50 metros de ancho, que los Ujú, atraviesa con el auto y no tarda ni un segundo en cruzarlo por la velocidad en la que uno viene. Y uno dice, bueno, esto también es un río, ¿no? ujú, Entonces, eh, tiene que ver con la mirada y con nuestra crianza. En la vida de Marcos, él cuenta estas historias frente a un mar. Claro, en la vida de Lucas, todo esto que también Lucas lo va a relatar, aunque vamos a tomar la mirada de Marcos, esto es un lago. ujú. Y realmente hay que decir las cosas como son. Esto es un lago. Es un lago. No estamos diciendo que Marcos se equivocó, que los otros evangelistas se equivocaron. Ni que No, era un no, exagerado. No, no. no, no. Pero sí tenemos que entender. Y esto de entender Ujú, estas cuestiones de la Biblia nos ayudan muchísimo. Hace un par de sábados atrás, no este último pasado, el anterior, estaba compartiendo en una iglesia y un hermano empezó a manifestar esta idea de que Jesús siempre eligió a los pobres. mm, Y a mí me cuesta, ¿no? Porque los primeros discípulos que Jesús elige no eran pobres, no, eran personas con una empresa. Tener barcos era ser dueños de hoy, no sé, un camión. mm, Y no es tan accesible tener un no, camión. Y tener uno o dos camiones, como era el caso de los hermanos, ¿no? Pescadores ellos, tener dos barcas era sinónimo de mm. tener una empresa que podía proveer dinero para toda la familia y mantener a más de una familia y generar buenos ingresos. O sea, Tal vez no era una mega empresa, pero era un emprendimiento que tenía su magnitud. pero para la época, Lucho, Claro, era claro. tener un trabajo muy digno. No estamos Sí. hablando en esa época, el trabajo más bajo, por así decirlo, Ujú, era el de ser pastor de ovejas, ujú, pero sí. no pescadores. O sea, Jesús no usó gente pobre en Ujú. el sentido de que estaban carentes de trabajo, que estaban pasando necesidades. No, no. Jesús eligió gente ocupada para seguir ocupado. Estaba Eh, por decir lo mismo. y esto lo quiero remarcar porque
estudiar la Biblia con estos elementos y también con la ayuda del Espíritu Santo. Si tenés un comentario bíblico, un diccionario Ujú, bíblico, un libro de arqueología, fantástico, pero te puedo asegurar que con la ayuda del Espíritu Santo hay un montón de cuestiones que se te revelan ujú, automáticamente. Entonces, ujú, ahora sí, contextualizamos. Ya estamos en Marcos. Marcos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Arranca la historia de un lado del lago, se va para el otro lado del lago, entre ellos dos hechos fantásticos. ujú, Jesús calmando la tempestad de una tormenta fantástica y luego caminando sobre el lago. Y entre medio historias, sándwich, ujú. historias de esta sándwich que Marcos relata muy bien, que todas tienen que ver con nuestra vida presente. Todas tienen un análisis muy presente de la actualidad. Por eso creo que es un momento adecuado para que los que están en casa escuchando el programa puedan tomar su Biblia, puedan anotar y puedan sacarle provecho a esta pequeña porción de la Biblia que realmente tiene una riqueza grandísima. Bien. Bueno, ya que está hecha la introducción, vamos a aprovechar ahora, Sebastián. Hacemos la primera pausa, pero después sí hablamos de estas historias específicamente. La pausa y ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, hablamos del lago. Ujú, Y en ese lago, a ver, sucedieron cosas del otro lado, de este lado y en el lago. ujú, Las historias de las que vamos a hablar hoy. Eh, a mí me sorprendió, no me parece un lago tan grande que digamos. ujú, Es cierto. A ver, imaginémonos que Marcos lo cuenta desde su perspectiva, desde su mirada, y respetando también la mirada de los lugareños, ¿no? Cuando vos conocés ese lugar y no conocés otros lugares, ujú, eso es tal vez el lago más grande que conocés. Y ujú, para vos es inmenso, ¿no? Entonces, eh, coincido con esto que vos decís de aceptar la mirada de cada uno, ¿no? Porque uno ujú. cuenta las cosas desde su lugar. Sí. Yo no las puedo contar desde otro lugar tampoco. ¿Mm? Eh, pero comparándolo con los lagos de la Argentina, yo estaba mirando las medidas. Este lago tiene unos 270 metros cuadrados, más o menos. Ujú, Eh, bueno, a vos te gustan, a mí me gustan los lagos del sur, pero tienen 1500 kilómetros cuadrados, más o menos, en promedio. El lago argentino tiene eso, más o menos, un poquito menos. Contra 270, 275. En esa perspectiva, es un lago chiquitito, ujú. pero era lo más grande que conocían, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí pasaron un montón de cosas. Y es maravilloso, ¿no? Porque Jesús, a ver, no mide el tamaño de tu lago, Ujú, mide tu necesidad. ujú, Si tu necesidad es chiquita, pero para vos es todo el mundo, sí, Jesús la mide en tu necesidad y socorre a la persona necesitada, no con una medida. ujú, Claro, cuando uno lo mira este lago, dice 21 kilómetros de largo, 13 de ancho, ujú, estamos hablando de realmente, te leo acá la Biblia que tengo, que es una edición, una Biblia estudio, que es la Biblia de ujú, Andrews. Hay un comentario, dice, el mar de Galilea es un lago situado en una cuenca rodeada de montañas. ujú, Vos imaginá, amigo, amiga oyente de la radio, imaginá por algún momento montañas rodeando a 180 metros bajo el nivel del mar. O sea, es un lago que está por debajo del nivel ujú, del mar, ¿no? El aire frío de la montaña del norte choca con el aire cálido y húmedo del lago y las tierras bajas circundantes y producen ocasionalmente tormentas violentas e inestables. ujú, Cuando uno, aquí nosotros que estamos en Argentina y en el ujú, hemisferio sur, hablamos del sur como una cuestión fría, ¿no? ujú, Vientos fríos son vientos del sur. sí, Cuando tenemos vientos cálidos son vientos del norte. Acá pensemos al revés. ujú, ujú, Acá los vientos fríos son los vientos del norte y sí, los vientos cálidos son los vientos del sur. Y ya nos cuesta, ¿no? ujú, Situarnos en aquel lugar. Los vientos cambian, las montañas, el cambio. Estamos hablando de un lago que está bajo el nivel del mar, que le da origen al río Jordán, ¿no? ujú, Desemboca
desemboca al sur en el río Jordán, fluye de esta manera y genera el valle del Jordán. Son 105 kilómetros del valle del Jordán que tiene el origen en esta masa de agua y que luego va a terminar en el Mar Muerto a 400 metros bajo el nivel del mar, una zona sumamente salina que genera que esta agua que ingresa termina con la sal generando no vida, porque tanta sal hace que no, y en una depresión tan grande. Ese es el marco geográfico para esta historia que tiene como protagonista a Jesús, que se cansa de un lado y le dice a los discípulos, bueno, vamos al otro lado. Dice, aquel día, versículo 35 de Marcos capítulo 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como él estaba, en la barca. También había otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Él estaba en la popa. Interesante, ¿no? Ese detalle. Él estaba en la popa, con vocabulario marinero, ¿no? Sí, sí. Estaba en la popa, no en la proa, en la popa, adelante, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tenés miedo de que nos vamos a morir?, le dicen los discípulos. Él, levantándose, reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Interesantísima la historia, ¿no? Los discípulos habían visto hacer milagros, lo habían visto predicar, lo habían visto contar parábolas, estaban comenzando un ministerio, había ya sanado hombres, le había dado de comer, bueno, pero ahora están viendo a este ser humano, que es Dios, pero aquí no usó poderes de Dios, conectado por una vida de comunión y de oración, que él tiene un diálogo directo hacia Dios y le da una orden rodeada de esa fe que él ya había hablado, ¿no? ¿Se acuerdan cuando él habló de la parábola de la semilla de mostaza, etcétera? Un hombre que es Dios, pero ahí está siendo un hombre, que habla con Dios y que tiene poder de ordenarle a la naturaleza que se calme, que se tranquilice. Y estas palabras, calla, enmudece, realmente muestran el poder creador de Dios. Vos imaginate esta ocasión, el miedo, la tempestad, Jesús durmiendo, estaba cansado, pero el poder del Dios creador que ordena a una tormenta que se calme y la tormenta le obedece. Y además, Sebastián, la preocupación para que la gente pueda estar bien también, ¿no? Porque, a ver, uno dice como hombre también podría haberse puesto a ayudar a sacar agua del barco, a sostener alguna cuerda, ¿no? Y nada más. Y sin embargo, y otra cosa que me llamó la atención, que tampoco me había dado cuenta antes, el resto de las barcas también se vieron beneficiadas por la calma después, ¿eh? Porque los demás estaban luchando también. Y yo creo que eso es parte de las historias que tenemos que ver. Los demás también están luchando. Y los discípulos estaban viendo su miedo nada más, ¿no? Ojo, estamos todos en aprendizaje. Y me parece que estas son las cosas que nos ayudan a entender de cómo Dios hace las cosas. Y estamos en presencia de hombres, no me lo puedo imaginar, delgaditos, flaquitos. Yo creo que eran personas conocedoras. Ellos se habían criado en este mar, en este lago. Lo conocían, sabían de estas tormentas. El que menos sabía de esto era Jesús ahí, si vamos al caso. Exactamente. Sí. Y era el que más tranquilo estaba. Sí. Yo creo que la vida no está en conocerle tormentas. El viento está cambiando el viento y se está poniendo frío, se va a generar una tormenta, veo el movimiento en las olas. No está en conocer de olas, sin conocer de vientos, sin conocer de remos, sin conocer de nudo. No. La clave claramente aquí está en tener a Jesús en el barco. Claramente la clave está con Jesús en el barco. Y aunque pensemos que esté durmiendo, que de hecho en esta historia realmente estaba durmiendo porque el cansancio demostraba que era un ser humano, porque aquí, insisto... ¿Quién duerme en una tormenta así? Pero evidentemente el agotamiento de Cristo era mucho, porque es difícil, ¿no? Dormir en estas situaciones. Me tocó viajar en estos días y me tocó estar varias horas en un aeropuerto, varias horas, estamos hablando de casi 12 horas,
Y mi cansancio era tan grande que me acomodé como pude en una silla y yo dormí, y dormí Ujú, bastante. ujú, Y dormí incómodo, pero mi ujú, cansancio era más que la incomodidad. Y aquí Jesús está demostrando también esto, ¿no? Él duerme, pero no ujú, importa. Lo importante es tenerlo Jesús en el barco. Y déjame remarcar un patrón que encontramos aquí, un patrón que tiene que ver con una cuestión teológica, lo que se llama el patrón común para lo que es una revelación de Dios, ujú, ¿no? Que tiene 5 puntos. El primer punto tiene que ver con la demostración del poder. ujú, Siempre en una revelación Dios demuestra el poder. En este caso lo demuestra cuando Él dice calla, enmudece. Jesús está demostrando poder, está demostrando que es Dios. Es Dios. Demuestra el poder. El segundo punto en esta revelación de Dios tiene que ver con el temor humano. Ante la demostración de poder siempre viene el temor humano, porque ellos temiendo en gran temor, dice la Biblia. ujú, Tenían miedo. Luego viene no temas, ujú. ¿no? Siempre viene la calma de Jesús, no Sí, temas. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis asustados? ¿Por qué tienen miedo? Y estas preguntas de Jesús son esas hombres mismas de poca preguntas. fe. Sí, sí, esa pregunta que hizo en el jardín del Edén, ¿por qué están? ¿Por qué se escondieron? Ujú, Dios ujú, sabe la respuesta sí. absolutamente a todo, pero esta comunicación que Él genera tiene que ver con nuestra reflexión. Nosotros somos los beneficiados en estas preguntas, que son preguntas que Jesús hace, o que Dios hace simplemente para interactuar con nosotros, pero Él hace la pregunta. ¿Por qué están asustados? Él sabía por qué estaban asustados, por la tormenta, Jesús. Pero Él hace ¿No te la pasa, pregunta. Sebastián? ¿No te pasa, Sebastián, que yo creo que hace un tiempo te lo mencioné, no sé si lo dije aquí, pero eh, muchas veces uno ora, le pide algo a Dios y después se sorprende cuando Dios lo responde. Y no tendríamos que sorprendernos, ¿no? No, 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 no. Eh, Qué lindo. Casualmente, esta tarde me encontraba con dos estudiantes de la universidad, Mm, Adventista del Plata, y charlaba con una que estoy seguro que lo que le dije fue la respuesta de la oración que ella estaba mm, orando, ¿no? Y después que estábamos hablando, le decía, y su amiga, ambas dos estudiantes que están ya volviendo a la universidad, porque se termina el periodo de vacaciones, le dice, mira, justo te está diciendo, y uno, viste, cuando percibe que el Espíritu Santo lo usa para dar una ujú, respuesta, sí, es tan placentero, porque uno ve cómo todos podemos en las manos de Dios ser instrumentos para que el Espíritu Santo obre, calme tormentas tal vez. ujú, Porque hoy no es necesario que Jesús baje del cielo, está actuando en el cielo, está trabajando Él en el cielo, defendiéndonos. No es necesario que Él baje a calmar las tormentas. Muchas veces nos usa como hijos, como hermanos que mm, somos para calmar ujú, tormentas. Te cierro con estos 2 puntos. El cuarto punto en esta cuestión de la revelación de Dios es la revelación o el mensaje, porque Él da una mm, revelación y es, ¿no tenéis fe? Les hace una pregunta, ¿no tienen fe? Y ante esta pregunta nace la respuesta humana, porque cuando uno mira, mm, entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? Como no tenéis fe, entonces sintieron un gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es ¿quién es este? este? Que aún el viento y el mar le obedecen. O sea, la Sí, respuesta humana frente a la revelación divina es, ¿quién es este? La reflexión. Ellos también hacían una pregunta como Dios, ¿no? Sabían la respuesta, porque la creación solo responde al creador. Y aquí estaban en presencia del mismo creador. te digo lo que me noté como frase inicial para este tema, depende de lo que nosotros veamos. Es un poco lo mismo que pasaba con el tamaño del lago, ¿no? Ujú. Depende de lo que nosotros decidamos ver. Bien. Una nueva pausa, Sebastián, pero ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. A ver, Sebastián, lo teníamos a Jesús en el lago. Los discípulos allí en el lago también, en el mar de Galilea, según lo cuenta Marcos, calmando una tormenta. Yo creo que los discípulos, si hay algo que no se esperaban,
es llegar al otro lado y encontrarse con lo que se encontró Jesús, por ejemplo. Viste que ni siquiera se menciona que estuvieron, que bajaron de la barca. Ujú. Pero yo creo que si hubieran estado ahí y se encuentran con el espectáculo que vio Jesús, hubieran preferido la tormenta, ¿no? Estamos hablando de la historia del endemoniado. Creo que es una de las historias más fuertes que vemos. Y tiene algunos condimentos que, bueno, después lo vamos a desarrollar. Yo veo algunas diferencias allí. Bueno, eso pasa del otro lado del lago, ¿no? Ujú. Veo algunas diferencias en cómo actuaba Jesús o los consejos que daba para un lado y para el otro lado del lago. Sí, 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 sí. Acá tenemos, o sea, podríamos tranquilamente hacer un programa solo de esta porción de la Biblia. Estamos en Ujú, Marcos capítulo 5. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, ese es el ujú, nombre, Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, esta versión de la Biblia, cuando Jesús bajó de la barca, Jesús baja de la barca. ujú, Un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Versículo 4. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas, donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él le contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Bueno, aquí tenemos un panorama interesantísimo. Primero, ujú. me encanta el título que le pusieron a esta parte del estudio que estamos haciendo. Oír el susurro por encima del grito. Sí. Impresionante, ¿no? Oír el susurro del corazón de este hombre Ujú, entre medio de los alaridos y los gritos de los demonios que lo ujú, poseían. ujú. Me encanta el contraste bien marcado que hay de un lado del lago y del otro lado del lago, como vos decías. Del otro lado del lago había un hombre que vivía en un cementerio con los muertos. Para la mente judía esto es impuro, Sí, sí, sí. completamente. Impuro completamente. Ya estamos hablando este lugar, la región de los Gadarenos, esta orilla que menciona, es una de las ciudades que forman parte de la Decápolis. Esta ciudad, Ujú, que son 10 ciudades grandes, sí. importantes. No era una comunidad judía, o sea, eran gentiles, Ujú, eh, eh, convivía él entre muertos, impuro ujú, completamente. Ahí al lado de él vemos que había una piara de cerdos. ujú. Ya esto no, en la mente del judío, Claro. ya esto es, Sí, sí, no, sí. no, esto es, o sea, que más contraste con la otra orilla no puede haber. Ujú, Estamos hablando de muchos contrastes realmente marcados. sí. Pero de un lado de la orilla y del otro lado de la orilla, Jesús le saca el demonio. Ujú, O sea, en la otra orilla, donde habían judíos que no comían cerdo, que no habitaban entre muertos, que se purificaban a diario, también Jesús ujú, obró milagrosamente sacándole el demonio a una persona. Y del ujú, otro lado de la orilla, donde hay una persona gentil, con cerdos, rodeada de muertos, también Jesús le saca el demonio. Claro, ujú, la otra sanación espectacular que había hecho Jesús había sido en una sinagoga. ujú, sí. Entonces, a ver, no es el lugar, Ujú, es quien nos posee. sí, O sea, te sí. puede poseer Jesús en la sinagoga, de un lado del lago o del otro lado del lago, sin Ujú, sinagoga. ujú, Pero podés tener al demonio de este lado del río, de este lado del lago, perdón, sí. en la sinagoga, y también podés tener al demonio del otro lado del lago, en tierra pagana, sin la sinagoga.
Ujú. Aquí, en ambas orillas, había, esto es lo que me anoté, en ambas orillas habían personas influenciadas por demonios. Yo me noté una cosa que me llamó la atención, Sebastián, pensando en las historias anteriores que vimos ya. De un lado estaba el endemoniado en este caso, Ujú, pero de este lado a Jesús lo acusaban de endemoniado, ujú, cosa que es muy dura también, ¿no? Lo vimos las semanas anteriores. Del lado del endemoniado, impuro, Jesús lo mandó a hacer obra misionera. Es más, el texto lema de esta semana, que no lo leímos, eh, tiene que ver cuando le dijo al endemoniado después que él quería subirse a la barca, obviamente, quería estar ujú. con Jesús. Le dijo, no, 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 no. Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. O sea, lo mandó a hacer obra misionera, lo mandó a revelar quién era, cosa que en su propio terreno, por así decirlo, ¿no? De este lado, eh, estábamos viendo que les decían no digas nada, vos cállate la boca, ¿no? Veo un contraste ahí Ujú. y me puse a pensar, ¿en qué tendrá que ver con esto? ¿Será, depende del tipo de terreno, ya que habíamos hablado de la parábola del sembrador? Hay muchas cosas que, viste, te generan esos planteos, esas preguntas, pero a mí me maravilla porque Dios sabe cómo hacer las cosas y sabe qué le pide a cada uno. Ujú. Interesante porque hacía falta que él le cuente a los suyos. Vos imaginate que estamos hablando de una persona que habitaba en un cementerio entre tumbas, entre Ujú, muertos, poseído. Él dice, cuando Jesús dialoga con los, de paso, dialoga y ordena a los ujú, demonios, ¿cómo te llamás? Legión, la legión eran muchos ujú, soldados, ujú. muchos, entre 3.000 y 6.000 soldados formaban una legión. Aquí no sabemos cuántos demonios, pero sí sabemos que eran muchos los espíritus malignos y que le suplicaban, de paso. Mm. ¿Cuántas veces la Biblia está plagada de diálogos que tienen los demonios con Jesús, donde ellos reconocen a Jesús, el Hijo de Dios? De paso, los demonios allí le respondieron a los discípulos que se preguntaban quién es este, Ujú. ¿no? Ahí, no, ahí, con una diferencia de minutos. Ujú. Ahora, este endemoniado se va con los suyos. No hacía falta que hablara. No, Aquí no. Marco dice, se cortaba con piedras, vivía encadenado, tenía tanta fuerza que rompía las cadenas. La gente no sabía qué hacer con él. Ahora Ujú. llega, la cara cambiada, el rostro cambiado, el cabello, o sea, o sea, En sus no, cabales. no hace falta hablar cuando uno tiene a Cristo. Ujú, Cuando uno se encuentra con Cristo, no ujú. tiene ni siquiera que emitir palabras porque se refleja lo que Cristo hace en nuestra Sí. vida. Nosotros, previa al programa con Lucho charlamos y Lucho me dice, se te nota descansado. Claro que estoy descansado. Tuve no 3 semanas de vacaciones, tuve 2 semanas de vacaciones y una semana de viaje, pero un viaje de estos lindos, con Disfrutables. compañeros, sí, completamente. Una capacitación para pastores que disfruté muchísimo, con charlas, con una comida excelente, con una Mm, variedad de frutas qué que lindo. tiene, sí, sí, hermoso. No, Oh, insisto, no fueron vacaciones, pero descansé. Pero fueron 3 semanas que estuve ausente de casa, 3 semanas fuera de la rutina y 2 semanas donde sí descansé mucho, dormí más, comí rico. Y se te nota en el semblante ujú, que estás ujú. descansado. Cuando estás con Jesús, se te nota en el semblante, no hace falta palabras. El tema es que muchas veces nosotros creemos que nos hemos encontrado con el Jesús real y tal vez estamos con un Jesús que nos imaginamos, que creemos que no sé, satisface pedidos, que Ujú. es un delivery de favores, que es un Jesús. Bueno, cada uno tiene una imagen de Jesús. Cuando la imagen de Jesús no es la que yo tengo, sino la que está en la Biblia. Y este Jesús es un Jesús amoroso, un Jesús que va y busca, un Jesús que no lo juzgó al endemoniado por No. estar con cerdos, no lo juzgó por estar sucio, no lo juzgó por vivir entre muertos, no lo juzgó por ser gentil, no lo juzgó absolutamente por nada. Porque tanto en la sinagoga, con los escribas, como entre gentiles,
con espíritus malignos. Jesús, me encanta esta porción que tiene el material que hemos leído, dice Jesús vino a restaurarlos dentro del reino. Todos somos habitantes del reino de los cielos y a Jesús a todos nos quiere restaurar. Te cuento lo que yo me anoté. Saber escuchar, que tiene que ver con el título, ¿no? Oír un susurro en medio del grito. Jesús escuchó la verdadera necesidad de ese hombre. Y es interesante que envió a un impuro como misionero a una tierra impura. Ahora, al lado de eso yo me anoté, nosotros, ¿no lo somos acaso? En esta tierra, la tierra está cruzada por el pecado y nosotros también. O sea que de alguna manera somos impuros. La clave está en que nos pase lo mismo que le pasó al endemoniado, encontrar a Jesús. Vos lo habías dicho en el bloque anterior, yo ya lo tenía anotado para esto. Esa es la clave. El endemoniado, lamentablemente... Sí, no tenemos el nombre. No tenemos el nombre, ¿no? Para poder, en el cielo se lo preguntaremos, pero a este hombre, a este ex endemoniado, él se encontró con Jesús y se fue chocho de la vida. Y uno diría, wow, qué impresionante. Me imagino que ahora Jesús empezó a tener más seguidores en su cuenta de Instagram, en su cuenta de TikTok, en Facebook. No. Porque la gente automáticamente dijo, ¿cómo? ¿Y ahora quién nos paga los cerdos que se han lanzado al agua y han muerto, ¿no? Bueno, ahí volvemos al mismo planteo. Depende de lo que miremos. Exactamente. Muchas veces la mirada que se tiene negativa hacia el encuentro de Jesús de otros me hace a mí desanimar. Realmente no se desanimó, él salió con grandísimo poder a esta zona, a la zona de Gerasa, que era uno de los distritos de Decápolis, y salió a predicar de su vida y de lo que Jesús había hecho en este encuentro. Bien. Bueno, te propongo la última pausa, Sebastián. Nos quedan las historias a la vuelta del lago. ¿Te parece? Dale. La última pausa y ya seguimos. Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me quedaba pensando recién, Sebastián, acerca de la tarea que hizo este ex endemoniado. Porque después hay historias en que en esa zona Jesús tuvo muchos seguidores, ¿no? Y no sé, yo creo que no hay registro de otros misioneros en esa zona, ¿no? Pero, por lo menos en ese momento. La obra que pudo hacer este hecho milagroso, único, la verdad que es impresionante, ¿no? Y creo que refleja lo que Jesús puede hacer, ¿no? Y le dio la orden, quédate en tu casa, anda a hablar con los tuyos, explícales. ¿Sabes lo que me gusta de esta historia? Es que muchas veces nosotros estamos esperando que suceda una especie de show de las cosas de Dios. Y no es así. A ver, en algunos casos son cosas impresionantes, sí. Pero a veces descartamos o nos olvidamos que en las pequeñas cosas, en el susurro, en el hablar con los tuyos, es una de las obras más grandes que hay. Impresionante, ¿no? Porque nos gusta este mundo tan moderno y este egoísmo que el pecado ha generado en la raza humana, hace que nos guste el show, que nos guste estar en el centro de la escena, nos gusta. Cuando uno mira las historias que relata Marcos, historias milagrosas, todas tienen show aparentemente, humanamente, pero en realidad no es show, es el encuentro con Jesús. Y claro, olvídate, dicen los adolescentes hoy, ¿no? Cualquier persona que se encuentra con Jesús vive en carne propia un show para él. Y eso es lo maravilloso, pero es un show que los demás al verlo también pueden conocer a Jesús. O sea, es interesante, ¿no? Porque me encanta este término de sándwich. Primero porque me encanta el sándwich. Me encanta el sándwich, primero.
Un gran invento. Sí, sí, me encanta. Le mando un saludo grande, cariñoso, no sé si escuchará el programa, al pastor Daniel Bosquet, un gran amigo, pastor allí en España, director del Colegio de Sagunto. Un día charlando con el pastor, le digo, Dani, ¿cuál es tu comida preferida? Y él me dice el sándwich. Mira Y vos. yo quedé pensando, porque nunca me animé a responder eso, cuando también para mí el sándwich es una Ujú, comida que me encanta, ¿no? Queso, lechuga y tomate me parece ya con el sándwich, ¿no? Con el pan, ya me parece un alimento fantástico. Y este Marcos nos regala un montón de estos sándwiches. Y aquí nos encontramos, ¿no? Con el lago en uno, con el lago en el otro ujú, lado, con una tempestad, luego Jesús caminando, o sea, con hechos ujú, sobrenaturales, un ujú, endemoniado de un lado, un endemoniado del otro. Y ahora nos encontramos dentro del sándwich con una historia que tiene que ver con la enfermedad, especialmente dos. Pero Jesús comienza, Marcos comienza a relatarnos una historia que es la de Jairo y su ujú, hija, para después meter dentro de ese sándwich a otra mujer que también estaba enferma y luego ujú, termina con la historia de Jairo. Interesantísima esta ujú, manera de relatar. Y cuando uno va a la historia, en versículo 21, al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, o sea, se volvió, ujú, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga, un jefe de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo siguió una gran multitud y lo apretaban, dice Marcos. Pero una mujer que desde hacía 12 años, ¿cuántos años tenía la nena de Jairo? 12. ujú, ¿Cuántas similitudes, no? ujú, 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a mano de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor. Me encanta que Marcos ponga ujú. este detalle, ¿no? Sí. Ya había agotadas las cuestiones humanas, las Ujú, cuestiones económicas, las había agotado esta mujer, pero le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás de la multitud y lo tocó su manto. Oyó, se acercó y lo tocó. ¿No? Tres acciones, tres verbos. Y ahí está el sándwich dentro de la historia. Y aquí hay mucho para extraer de esta mujer, ¿no? Primero, el primer protagonista de la historia es Jairo, un hombre, después una mujer. O sea, Jesús, hombre o mujer, no distingue. ujú, Somos todos hijos e hijas de Dios. Uno era dirigente de la sinagoga, la otra una excluida de la ujú. vida religiosa, porque al Eh, tener el problema del flujo de sangre ya Declarada impura. no podía ir a la Sí. iglesia, Ujú, no podía ir a la iglesia, estaba declarada impura. Él, en ujú, cambio, era el dirigente, el jefe de la sinagoga. Mirá los extremos. ujú, ujú. Bueno, de paso, Sumo Sebastián, esto, más allá de que legalmente, por las reglas del momento, declarada impura, eh, era muy común que también, y creo que pasa hoy día eso, Sebastián, la persona se autoperciba impura. ujú, Y ese muchas veces es el mayor impedimento para ir a Jesús, ¿no? Porque uno dice, no me siento digno de. Y para Jesús eso no es un problema. ujú. Yo no soy quien para ir en contra de lo que Dios me dice, vení. Y muchas veces este que dirán nos priva de la presencia de Ujú, Jesús. ujú, Y esto que estoy aquí remarcando, un hombre, una mujer, un dirigente de la sinagoga, una excluida de la vida religiosa, marcan contraste y sin embargo Jesús con los dos actúa. tal cual. Uno se presenta ante Jesús, ella se acerca a escondidas, a espaldas de Jesús. Uno ve a Jesús, ella no lo ve, ella escucha, oye Ujú, primero. ujú, O sea que uno escucha acerca de Jesús. Uno comienza en público, Jairo, ¿y cómo ujú, termina Jairo? En privado, en la ujú, habitación con su ujú. hija. Ella comienza en privado y Sí, concluye en público. sí. Interesante. Ambas, ¿no? Jairo termina siendo sanado, su hija en realidad. Ujú, Ella ujú. comienza siendo sanada en la historia. Los dos eran casos importantes. Uno era un caso agudo de vida o muerte. Ujú, La nena moría ya. El otro no iba a morir, pero era un caso crónico. Crónico en el ujú. sentido de que hacía 12 años que padecía Sí, de enfermedad. sí, Sin sí. embargo, Jesús en el camino de lo agudo atiende lo crónico.
Interesante, ¿no? Insisto, Ujú. en el camino de lo agudo atiende lo crónico. O O sea, sea, tiene lugar y ujú, da lugar a todos los problemas. ujú. Bueno, la hija de Jairo tenía 12 años y 12 años eran los padecimientos de esta Mm. mujer. Interesante, ¿no? Y sin embargo, Jesús sana a esta mujer. Él dice, alguien me tocó, sentí. ¿Quién me Ujú. tocó? ¿Quién tocó mis vestidos? Versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntás, ¿quién me ha tocado? Bueno, ahí tenemos otra vez, Sebastián, el hecho depende de lo que miramos. Exacto, exacto, exacto. A mí me gustaría en el cielo decirle a Jesús, ¿quién fue el que te preguntó esto? A Ujú. ver, ¿quién habrá sido, no? ¿Quién me ha tocado? Preguntas, pero él miraba alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo Ujú. lo que ella había sido hecho, vino y se postró también, igual que el endemoniado, Sí. Pues igual fíjate que que Jairo. la mujer lo que tiene ahí es la conciencia de con quién estaba tratando. Ujú, Porque eh, se vio, a ver, voy a quedar en evidencia que fui yo. Porque él sabe que fui yo. Eh, porque él sale poder de él. Yo me sané. Entonces, qué bueno también entender esto, Sebastián. Tener conciencia de con quién estamos tratando. Estamos tratando con, está bien, era Jesús, el hombre, pero sanando por el poder de Dios. ujú, Es impactante esta historia, ¿eh? Y como vos decís, en una historia de sándwich, una rodaja de tomate la historia tal vez, ¿eh? ujú. Interesante porque uno ve la fe, primero Jairo con una fe, eh, ante la mirada social, Jairo estaba en la vereda de enfrente a Jesús. Ujú, No ujú. le interesó nada y en público se postró al maestro y Sí. le dice, acompáñame, vos sos la salvación. La mujer, a escondidas, ella dice en el versículo 28, ella decía, si toco tan solo su manto, seré salva. No, no, no seré curada, seré salva. Ujú, Ella ujú, estaba convencidísima de la salvación. Claro, la ujú, salvación también podía provocar su sanación, pero el convencimiento de ambos es interesantísimo, ¿no? ujú. Diferentes historias, la misma fe. Eh, Tienen algo en común las dos historias, Sebastián. Ujú. Yo me lo noté en una frase. Cuando no tenés a dónde ir. Porque ninguno de los dos tenía ya a dónde ir. La Ujú. mujer gastó todos sus recursos, empeoró. Jairo y se dio cuenta de que no tenía otra salida que, supongamos, estaba en la vereda de enfrente de Jesús. No, yo no sé si estaba en contra de Jesús o no, ¿entienden? Pero digamos que todo su grupo estaba dentro de los que rechazaban a Jesús Ujú. medianamente, ¿no? Y vos decís, y bueno, pero voy a ir, no me queda otra. O sea, cuando no tenés a dónde ir, ¿a dónde vas? Ojo, no es necesario llegar a ese extremo para ir a Jesús. Sí, sí. Lo que es necesario es la fe de Jairo, la fe de esta mujer. Me encanta este párrafo del autor que dice, Jesús se detiene y se vuelve a preguntar, ¿quién ha tocado mi ropa? Es una pregunta extraña en medio de la Mm. apremiante multitud, pero hay una diferencia entre el toque de la fe y el toque casual de la multitud. Y aquí quiero invitarte a reflexionar a todos los amigos de la radio. ¿Cómo es el toque que tenés con Jesús diariamente? ¿Es un toque casual, un toque de multitud o es un Mm. toque de fe, un Mm. toque de necesidad, un toque de sentir que perdés, no sé si sangre, la mujer tenía un problema de hemorragia, nosotros muchas veces también no nos damos cuenta, no lo queremos reconocer, pero no son iguales los toques casuales, los toques de la multitud que apremia que el toque de la fe. Consciente, dice el autor, de la insistencia de Jesús, la mujer sabe que no puede permanecer oculta. Y Marcos señala que se acerca atemorizada y temblorosa. ¿Por qué ese miedo? ¿No pretendía acaso que Jesús la sanara? Tal vez le preocupaba estar contaminada por la hemorragia. Y tal vez Mm. teme que Jesús esté enfadado. Y claro, ella no Mm. sabía que Jesús del otro lado de la orilla había curado a un endemoniado Claro, que estaba cerca claro. de los muertos y que estaba cerca de los Ujú, cerdos. ujú, Jesús, Jesús vino a este mundo contaminado, plagado de muerte, plagado de hemorragias, ujú. plagado de dolores. De impureza. Vino a este mundo por cada uno de nosotros. Por eso remarco lo que dijiste, Lucho. Muchas veces
el mundo nos quiere hacer creer que no somos dignos de la presencia de Dios, que tal vez nuestro pecado fue tan grande, nos alejamos tanto, que no somos merecedores de la gracia. Sin embargo, Jesús, por los endemoniados de Gadara, por las enfermas de hemorragia, por las niñas que están muriendo o han Ujú, muerto, por todos ujú. vino a dar su vida. Bien. Se nos terminó el tiempo, Sebastián. Nos quedaron historias todavía, ¿no? Mucho. Eh, Pero bueno, será tema para repasar en casa. Ujú. Próximo tema. De adentro hacia afuera. ¿Qué será esto, no? De Ah, adentro hacia afuera. suena de un lado y del otro del Ujú, lago también, ¿no? Una ujú. continuidad. Bien, Sebastián, muchísimas gracias. Placer, como siempre. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.